Enfoques para la enseñanza del español. Enfoque gramatical. Conociendo el enfoque gramatical. Cassani, 1990, indica que el enfoque gramatical parte del dominio de conocimientos gramaticales, sintaxis, léxico, morfología, ortografía, etc. Se concibe la lengua de una manera homogénea y no se considera el valor sociolingüístico de la palabra. La persona estudiante aprende estructuras, léxico formal y neutro, por lo que se aprende lo que los libros de gramática señalan. Las correcciones se limitan únicamente a los errores ortográficos. La estructura de una clase sería así. 1. Se explica un contenido lingüístico de forma teórica y luego se dan ejemplos. 2. Se proponen prácticas mecánicas de situaciones controladas y pequeños contextos. 3. Se resuelven prácticas abiertas, se ejercita el contenido en situaciones no controladas, redacciones. 4. La persona docente corrige los ejercicios. Por ejemplo, 1. El profesor explica los adjetivos comparativos y luego muestra casos en los que estos se utilicen correctamente. Por ejemplo, la piña es más grande que la naranja. Mi gato es menos juguetón que mi perro. 2. El estudiantado completa oraciones con las palabras anteriores. Se describen algunas oraciones y se comparan los resultados entre las personas estudiantes de la clase. 3. La población estudiantil escribe una redacción en la cual deba utilizar el contenido aprendido. 4. La persona docente corrige la redacción enfatizando solo en la gramática. Enfoque comunicativo funcional de la lengua. Conociendo el enfoque comunicativo funcional de la lengua. Sigue la metodología comunicativa. Lo más importante es enseñar una lengua para usarla, ya que se trata de una herramienta comunicativa útil para conseguir cosas, expresar sentimientos, pedir información, entre otros. El objetivo de una clase es aprender a realizar una función determinada con la lengua que se aprende. La metodología es muy práctica porque es reflejo de la vida cotidiana y la persona estudiante cumple un rol activo en el aula. Se enseña lo que se dice en cada situación, sea esto normativo o no. Se tiene en cuenta el contexto lingüístico en que se utiliza la lengua, por lo que se ve si es adecuada o inadecuada para una determinada situación comunicativa. Los materiales deben ser reales para garantizar que lo que se enseña en la clase es lo que se utiliza en la vida cotidiana. La corrección se basa en errores que dificultan la comprensión del mensaje. La estructura de una clase sería así. 1. Se presentan varios ejemplos reales de un determinado tipo de texto y se hace una lectura comprensiva de estos. 2. Se analizan los modelos, se comparan entre ellos para extraer las características generales del tipo de texto. 3. Se resuelven prácticas cerradas de producción escrita. 4. Hay prácticas comunicativas a partir de un contexto o de una situación determinada. El estudiante escribe un texto. 5. La persona docente corrige los trabajos. Por ejemplo, 1. La persona docente lee 3 o 4 cartas familiares seleccionadas por su variedad de estilos, registros, tonos y recursos lingüísticos utilizados. Los ejercicios de lectura son comunicativos. Lo más importante es comprender el significado y la función del texto.
2. Las personas estudiantes comparan entre sí los textos, se fijan en la estructura típica de una carta, membrete, introducción, cuerpo, conclusión, en el registro coloquial, en las expresiones de cortesía, querido, apreciado, entre otros. 3. El estudiantado realiza varios ejercicios de práctica, carta en la que se suprimen una o varias palabras o incluso expresiones que la persona estudiante deberá reescribir, cambiar el registro de una carta muy personal y pasarlo al lenguaje familiar, escribir la introducción y la conclusión para un determinado cuerpo de una carta. 4. La persona docente expone una determinada situación hipotética para que el estudiantado escriba una carta familiar. Por ejemplo, quieren organizar un viaje y tienen que conseguir acompañantes, por lo que deben escribir algunas cartas a amigos y familiares. La exposición de la situación se hace con materiales diversos, publicidad de viajes, mapas, excursiones, entre otros.